Tiene la palabra el diputado Pablo Cosiner. Gracias, presidenta. Hace una semana estábamos aquí en el recinto debatiendo las nuevas relaciones entre la producción y el consumo. Y en ese marco, yo recuerdo que el diputado Cabandier, que era el miembro informante de nuestro dictamen, hablaba que en definitiva nosotros estábamos trabajando, legislando para 40 millones de argentinos, los 40 millones de usuarios y consumidores. En ese momento nos encontramos, yo no me gusta decir en soledad, porque representamos obviamente una voluntad mayoritaria que se ve concretada en esta representación parlamentaria, pero sí nos fuimos acompañados por los distintos bloques de la oposición y decíamos que habían optado por ser funcionales a aquellos que desde una posición dominante buscaban sus privilegios a costa justamente de los 40 millones de argentinos. Aquellos que seguían privilegiando los intereses sectoriales por sobre el interés del conjunto. Hoy, señora presidenta, ya no solamente no estamos acompañados con el voto o con la decisión política de la oposición de acompañar este código, sino tenemos ya directamente la ausencia física en este debate. Y la verdad que a mí me toca hacer la exposición sobre las relaciones de consumo ya dentro del Código Civil, el contrato de consumo. Y lejos está de perjudicarnos a nosotros como sector político. Hoy la oposición sigue siendo funcional a ese sector que desde una posición dominante busca seguir manteniendo privilegios en la República Argentina. Lo hicieron hace una semana y lo vuelven a hacer hoy, porque no nos están perjudicando a nosotros como fuerza política. Nosotros vamos a apoyar hoy y vamos a aprobar el código que entendemos que le sirve no a nuestro sector político, le sirve justamente a esos 40 millones de argentinos a partir de una construcción de una sociedad mucho más moderna y plural que necesita esta norma para poder regularse, no la norma de hace años y décadas. Curiosamente, quienes se presentan hoy como eventuales pretendientes a conducir políticamente los destinos de este país, le están huyendo a una de las responsabilidades más importantes que uno tiene cuando quiere gobernar, que es resolver los problemas. Y resolver los problemas se hace debatiendo, no dejando las sillas vacías. Entonces creo que lo de hoy es una señal muy clara y una muestra muy clara hacia la sociedad argentina, a esos 40 millones de argentinos, de que realmente quién está en condiciones de hacerse cargo de los problemas de este país. Los problemas de un país, de una sociedad, no se resuelven huyéndole al debate, por más difícil que sea el debate. Imagínense si en su momento Néstor Kirchner o ahora Cristina Fernández de Kirchner, frente a la dificultad de transformar algunas realidades, frente a sectores de poder dominante que se resisten a perder privilegios, le hubiesen rehuido a la discusión problemática, coyuntural y dura frente a esos sectores, porque muchos decían que eran imposibles llegar a esos logros. Y quería hacer esta pequeña introducción que me va a llevar más del tiempo, porque lo que hoy vamos a incorporar al Código Civil en materia de relaciones de consumo es completar esa pirámide jurídica que necesita un país para concretar la defensa de los derechos. Los consumidores y usuarios están incorporados en la Constitución Nacional. Hemos definido nosotros hace una semana relaciones nuevas entre la producción y el consumo y un sistema de protección judicial y administrativa también a partir del observatorio que busca mejorar el sistema de protección. Y hoy incorporamos todo lo que es la protección jurídica a los usuarios y consumidores dentro del Código Civil. La gran discusión en su momento fue si debían ser legislación separada o legislación unificada del Código Civil de las leyes especiales. Hay países que han utilizado, como en el caso de Italia o de España, el criterio diferenciador, pero hay otros países, como en el caso de reformas en Alemania o en Holanda, que han incorporado al Código Civil las normas de protección a los usuarios y consumidores.
La otra discusión era si se incorporaba los conceptos de los consumidores dentro de la visión general del código. Y nosotros entendemos que esta relación de consumo, los contratos de consumo, son una fragmentación del tipo general de los contratos, que influyen sobre los tipos especiales de contrato, entre ellos, por ejemplo, la compra-venta de consumo. Y allí la necesidad de incorporar la regulación en esta parte general. Con lo cual, los consumidores argentinos quedan protegidos en un plexo normativo que está en la Constitución Nacional, que va a estar ahora a partir del Código Civil, de la legislación especial, como es la Ley de Defensa del Consumidor, de la jurisprudencia y de la doctrina. Este código, como cualquier ley, va a poder ser modificado, pero es mucho más difícil hacerlo que con relación a una ley especial. Es entonces que dentro de esta coherencia del sistema tenemos aquí en este código la protección del núcleo más duro de protección a los derechos de los usuarios y consumidores. Y tenemos como una cuestión claramente a destacar la incorporación de la protección sobre prácticas abusivas, el trato digno, el trato equitativo y no discriminatorio, la libertad de contratar que determina la prohibición de subordinar la provisión de productos y la adquisición simultánea de otros a cláusulas que puedan afectar claramente la buena fe y los derechos de los consumidores. Dentro de las cuestiones también importantes se determina las obligaciones de hacer para informar debidamente a un consumidor, las condiciones de comercialización, que la información necesariamente siempre debe ser gratuita, las obligaciones de no hacer, no inducir a un error, a falsas informaciones, a que se efectúen comparaciones que puedan conducir a un error al consumidor, las posibilidades o recursos que tiene el consumidor frente a esta información y publicidad engañosa, las modalidades especiales que establece el Código Civil, los contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales, los celebrados a distancia, la utilización de medios electrónicos, la información sobre medios electrónicos, la oferta por medios electrónicos, el deber de informar, el derecho de revocación, la protección que tiene el consumidor para poder ejercer ese derecho de revocación, el control de la incorporación de cláusulas abusivas que debe ser necesariamente protegido el consumidor o el usuario, la posibilidad de declarar incluso judicialmente cláusulas de tipo abusiva, la legislación específica en materia de contratos bancarios con consumidores y usuarios, las formalidades que deben tener, los conjuntos inmobiliarios, la aplicación de la materia de consumidores y usuarios al tiempo compartido, a los cementerios privados. En líneas generales, señora Presidenta, para terminar, estamos hablando de los problemas cotidianos de los argentinos que necesitan ser resueltos. La Argentina ha tenido capacidad para construir a partir de esta direccionalidad política una sociedad mucho más plural y dentro de esa modernidad una sociedad mucho más diversa. No nos vamos a negar, bajo ningún punto de vista, a asumir la responsabilidad que nos ha dado el pueblo argentino de resolver esos problemas que necesita la sociedad plural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado.